Mis padres irrumpieron en mi casa mientras yo no estaba, se lo dieron a mi hermano y le mintieron a la policía para tener contexto. Soy un hombre soltero de unos 30 años. Tengo un hermano que tiene 29 años y ya tiene 4 hijos. El primero a los 22 y el segundo un año después, el tercero 2 años después y el cuarto es el más reciente, hace un par de meses. Su esposa, mi S y yo, no nos llevamos bien porque a ella siempre le gusta intentar conseguir un ascenso. Sale de mí actuando como superior y luego se convierte en una reina del drama extremadamente victimista. Si tomo represalias contra ella de cualquier manera, puede llorar en un instante y puede ofrecer un espectáculo extremadamente convincente para obtener la simpatía de casi cualquier persona. Mis padres y mi hermano la adoran absolutamente. Aunque saben exactamente cómo es ella en realidad y no les importa, es muy guapa, se lo concedo, pero es tan horrible que nunca podría sentirme atraído por ella, y también se niega a conseguir cualquier tipo de trabajo, aunque tiene un título universitario y mi madre ayuda voluntariamente con los niños todo el día, por lo que sus finanzas dependen completamente de mi hermano. Esto también significa que no pueden permitirse el lujo de vivir en ningún otro lugar que no sea la casa de mis padres y la privacidad es un problema para todos ellos. Bajo un mismo techo, en una casa de 3 habitaciones construida en los años 60, cuando era niño, mi hermano menor también era el favorito obvio. Tenemos 3 años de diferencia, pero desarrolló un complejo de superioridad porque me castigaban gravemente si tomaba represalias contra él. Payasadas de cualquier manera en aquel entonces, era obvio que mis padres se preocupaban mucho más por él porque él se llevaba la mayor parte de todo, a menos que la gente los criticara, lo que sucedió bastante con otros miembros de la familia, por eso mis padres nos empacaron. Todos se levantaron y nos alejaron a unas 150 millas de ellos, por lo que generalmente solo nos veían en vacaciones, ya que era un viaje de 3 horas. Mi hermano abusó físicamente de mí en varias ocasiones. Coqueteó implacablemente con mi primera novia hasta el punto. Ella rompió conmigo y se reía de cualquier desgracia que tuviera y mis padres simplemente me decían que me aguantara cada vez que estaba molesto por eso. Solo recibía el mismo trato cuando mis padres querían mantener las apariencias. Admito que fue bastante divertido verla en sus caras cada vez que tenían que tratarme igual que a mi hermano en cumpleaños y Navidad porque había otras personas presentes. Teníamos parientes que eran muy entrometidos y amaban los dramas de chismes. Así que mis padres hicieron todo lo posible para ocultar lo que realmente estaba pasando y amenazaron con quitarme todas mis cosas si no mantenía la boca cerrada. En todo caso, solo hizo que mis padres celebraran más cuando cumplí 18 años y me mudé. Porque eso significaba que ya no tenían que mantenerme. Ni siquiera había terminado la escuela secundaria. Sin embargo, cuando me mudé, pero navegar en el sofá era mucho mejor que vivir con ellos, tuve poco contacto desde que salí de casa, ni siquiera aparecieron para mi graduación de la escuela secundaria, pero realmente no me importó a partir de ese momento. Por lo general solo ver a mis padres y a mi hermano de vacaciones como el resto de la familia. El inicio de la pandemia de 2020 no fue amable conmigo. Perdí mi trabajo y no pude renovar el contrato de arrendamiento del condominio porque mi compañero de cuarto también perdió su trabajo y ninguno de los dos pudo pagar el lugar con el dinero del desempleo. Era un condominio alquilado de 2 habitaciones que realmente me encantaba ya que el contrato de arrendamiento estaba terminando. Mi compañero de cuarto se fue temprano para regresar a vivir con parientes y tuve que vender casi todas mis cosas porque pronto iba a estar sin hogar si no redujera mi tamaño al extremo. Realmente no debería haber alquilado un lugar que era tan caro, pero me gustaba vivir la buena vida hasta que esa vida no fue amable conmigo. Y me di cuenta de que debería haber estado viviendo en algún lugar lejos. Más barato, así que podría haber ahorrado más dinero para recurrir, pero tenía un plan. Tengo una camioneta simplemente por el hecho de que siempre me han gustado las camionetas, así que encontré una caravana de $11,000 en buen estado y la puse en mi camioneta podría vivir fuera de ello por un tiempo. Se suponía que sería temporal, pero terminé viviendo mucho más tiempo de lo que jamás pensé. Originalmente esperaba poder vivir fuera de la caravana en la casa de mis padres donde mi hermano y su familia todavía reside también, pero cuando les pedí a mis padres que me dejaran quedarme por un tiempo, me dijeron que tenían la casa llena y que no me querían allí. Además de que no nos habíamos llevado bien en la última década, dijeron que solo aceptaría dejarme estacionar mi caravana allí si les pagaba básicamente lo que había costado alquilar un apartamento en mi área. Eso era demasiado. Solo para estacionar mi caravana. Estaba desempleado y tratando de ahorrar la mayor cantidad posible de mi dinero de desempleo. Podría hasta que pudiera encontrar un nuevo trabajo. También podría estar viviendo en un apartamento con ese precio de alquiler que me pedían. Mis padres llamaron a mi caravana y a Isore y me dijeron que hiciera una caminata ya que no podíamos llegar a un acuerdo y pensé que era absolutamente gracioso. Tenía que vivir en una caravana.
Mi hermano se unió a ella para señalarme y burlarse de mí mientras me llamaba vagabundo. Estacioné mi camioneta SL Camper en el estacionamiento de una tienda para dormir la primera noche que no tenía otro lugar. Para irme sentí muy asustado de que alguien pudiera intentar romper, lo suficiente como para decir que no dormí bien esa noche, que no había ningún otro lugar al que pudiera ir, ya que otros parientes de esa casa estaban bastante lejos y todos mis amigos estaban. Toda la gente del apartamento y yo también estábamos bastante apegados a mi área, así que no quería simplemente irme. También había reenviado mi correo al apartamento de un amigo. Era la única manera de poder recibir mi correo y encontrar un lugar estable. Estacionar fue bastante difícil. Fui a buscar para tratar de encontrar un trabajo similar al anterior. Me tomó meses vivir la vida nómada de un campista. En ese tiempo tuve que lidiar con muchas cosas, desde mendigos y drogadictos hasta personas que exigían que me fuera. Debido a que mi caravana era una monstruosidad, en un momento alguien que me dijo que me mudara afirmó estar en Joa. Ni siquiera estaba estacionado en una calle con casas y cuando les pregunté que se pusieron increíblemente beligerantes y me amenazaron, moví mi caravana. De todos modos, solo para evitar problemas y tener un suministro constante de electricidad, aprendí a usar un cable de extensión largo para enchufarlo en cualquier lugar que pudiera y recargar las baterías de mi caravana. Esto significaba escabullirme y enchufarlo a un tomacorriente exterior de un edificio aleatorio mientras, estacionado en una calle. Sé que es una cosa horrible, pero tenía que mantener mis baterías cargadas para que mi refrigerador se mantuviera frío. Tenía una pequeña bolsa de energía solar para recargar mi teléfono, pero no tenía nada parecido a un generador y los generadores es tan ruidoso y requiere combustible de todos modos. Así que hice lo que tenía que hacer después de meses de vivir así. Finalmente logré conseguir un nuevo trabajo. Tuve que mudarme a la ciudad vecina para encontrar un trabajo que no involucrara el comercio minorista. Trabajé en el comercio minorista mientras estaba en universidad y me prometí nunca más, aunque estaba casi a punto de romper esa promesa. Todavía recibía dinero del desempleo, pero no tenía un lugar estable para vivir mientras lo recibía y no quería seguir sin trabajo cuando se acabara. Además estaba aburrido. Fuera de mi mente, no tenía mucho más que hacer que leer, ver películas en un pequeño reproductor de DVD portátil, usar mi teléfono o computadora portátil y tomar nota de dónde podía estacionar y qué baños públicos locales podía usar. En cierto modo, envidio que los japoneses tengan servicios públicos. Baños, realmente podríamos usar cosas como esas aquí cuando finalmente conseguí un nuevo trabajo. Prácticamente vivía en el lote trasero del edificio junto al almacén en los viejos espacios de estacionamiento para empleados. Literalmente, nadie más parecía molestarse en usarlos porque estaban muy lejos en el recordando que el área estaba en el límite. Se me olvidó que a mi jefe, propietario de la compañía SL, realmente le gustó este arreglo porque estaba dispuesto a tomar cualquier turno que pudiera, siempre y cuando durmiera lo suficiente. Incluso me dejó sacar la caravana de mi camioneta y configurarla en uno de los espacios para poder conducir sin él. No estoy exactamente seguro si esto era legal, pero nadie nos molestó por eso durante todo el tiempo que viví allí. No tuve que lidiar con muchos intrusos, hubo algunos, excepto la seguridad. Los guardias los escoltaron afuera. Estuve de guardia casi todo el tiempo cuando me necesitaban y estaba trabajando prácticamente todos los días de la semana. Mi jefe me dejó enchufar mi caravana al edificio para obtener electricidad y agua y pagué una pequeña cantidad de alquiler. Trabajaba gratis los domingos cuando no había nadie más en la oficina excepto el conserje y el guardia de seguridad. Además, normalmente tenía que ducharme en el apartamento de un amigo o en el gimnasio de mi localidad, ya que la caravana no tenía ducha y solo tenía una ducha portátil. Inodoro y no quería llenarlo porque vaciarlo es una tarea desagradable, así que usé otros baños tan a menudo como pude. Tenía una llave del almacén y podía entrar a usar el baño allí a cualquier hora, incluso cuando estuviera en me llamé por su nombre con el guardia de seguridad nocturno. Desde entonces se convirtió en uno de mis amigos más cercanos. La caravana era fácil de calentar en invierno con un pequeño calentador eléctrico. Los veranos no fueron divertidos, aunque la caravana no tenía aire acondicionado, así que tuve que conseguir una portátil usada. Aire acondicionado solo para hacerlo soportable. Pagué muchas horas extras y aprendí algunas habilidades nuevas de otros empleados. A mediados de este año conseguí un mejor puesto en la empresa como supervisor y comencé a ganar un mejor salario que mi anterior. En ese momento decidí que quería una casa. El susto que me había dado perder mi condominio me hizo darme cuenta de que necesitaba algo mucho más estable a largo plazo. Busqué algo cercano a mi trabajo y a solo 2 millas de distancia encontré una casa de 3
Casa prefabricada con un dormitorio en una propiedad pequeña, pero logré conseguirla por $10,000 menos que el precio de venta. De alguna manera usé casi todos mis ahorros para el pago inicial y me aprobaron un préstamo hipotecario. Finalmente ya no tuve que vivir en una casa rodante. Había suficiente espacio para que yo pudiera retroceder mi camioneta detrás de la casa para sacar la caravana e instalarla en el patio trasero, así que la puse allí como su propio pequeño edificio en caso de que quisiera usarla nuevamente cuando estuviera completamente. Me instalé en la casa. Fui lo suficientemente tonto como para presumir de ello en mi libro de caras. Mi familia vio la publicación y después de unas semanas mis padres y mi hermano junto con su familia vinieron de visita sin previo aviso para hacer un recorrido de mi casa. Ni siquiera les di mi dirección. Entonces, ¿cómo descubrieron dónde vivo? Todavía no sé, ninguno de mis amigos ha confesado y ningún familiar anterior me visitó antes de eso, así que me pregunto si me acosaron en trabajo y me siguieron a casa o algo así. Realmente no me sorprendería. Una vez que abrí la puerta, prácticamente todos se abrieron paso como turistas revoltosos y luego comenzaron a sentirse como en casa. Todos siguieron husmeando y Sil tenía esa sonrisa espeluznante de que estaba mostrándome repetidamente y solo más tarde descubrí por qué y me enojó más que un toro con esteroides al que acaba de ser picado por un avispón. Mis padres hablaban constantemente de que ahora tengo mucho espacio extra y que es demasiado. Para alguien como yo que no tiene esposa ni hijos, seguro que no ahora, pero tal vez algún día. Mi hermano seguía comentando que había más espacio que la casa de nuestros padres y que mi casa estaba más cerca de su trabajo, lo que generaba señales de alerta por todas partes. Sé que finalmente mi hermano preguntó hablar en privado. Todos los demás de repente salieron de la habitación y se amontonaron en el porche delantero. Eso fue lo que finalmente me hizo darme cuenta de que habían planeado algo. Mi hermano, llamémoslo Dan, por simplicidad, dijo que la casa era demasiado para mí solo y debería dejarlo mudarse con su familia porque su esposa está embarazada del hijo número 4 y mi casa está mucho más cerca de su trabajo. Señaló que ya tengo la caravana, así que podría vivir afuera mientras ellos viven en la casa principal. Y me gustaría señalar que Dan nunca habló de ofrecer alquiler. Claro, tiene un buen trabajo. También comenzó a hablar de que habría cambios e incluso toques de queda y que no podía entrar en cualquier momento sin previo aviso. Note que si no fuera mi hermano, pensaría que la persona con la que estaba hablando había perdido la cabeza, pero Dan perdió la cabeza hace mucho tiempo gracias a que nuestros padres lo trataron como si fuera el centro del mundo. Traté de hablar pero él siguió hablando sobre mí como si no tuviera voz y voto en el asunto. No había manera de que le alquilara mi casa o partes de mi casa a él, a otras personas, tal vez solo para poder pagar la hipoteca más fácilmente. Pero ciertamente no a él ni a su esposa desagradable. He oído hablar de este tipo exacto de situación en vídeos en línea muchas veces y nunca pensé que realmente lo viviría porque lo pensé muy ridículo, pero el hermano de mis padres y ese cumplen los requisitos para un montón de narcisista. Titulado Locos, así que tomé mi teléfono y lo configuré para comenzar a grabar, luego simplemente lo sostuve. A Dan ni siquiera pareció importarle o darse cuenta de que había hecho esto y simplemente se sentó allí con los brazos agitando mientras hablaba de todo. Las razones por las que necesitaba mi casa pasaron de decir eso a actuar como si fuera un trato hecho y tratar de extender su mano para estrechar la mía. Fue entonces cuando finalmente mostré mi columna vertebral y dije que no, y lo dije lo suficientemente alto como para que Dan tropecé hacia atrás por un segundo. Rara vez le había levantado la voz a ese nivel porque mis padres me castigaban cada vez que lo hacía, pero esta era mi casa, no la de ellos. Mi columna puede ser tan brillante como quiera. Aquí me puse de pie y luego le dije que mi casa no estaba en juego y actué como si lo dejaría mudarse solo porque ellos quieren. No sucederá. Compré mi casa para mí y no es mi culpa que siga teniendo más hijos y tenga que hacerlo. Seguimos viviendo con nuestros padres porque no puede permitirse el lujo de mudarse. Dan se acercó físicamente a mí lo más que pudo sin llegar a tocarme y dijo que yo no merecía la casa y que él necesitaba un lugar mejor para que viviera su familia. Me reí en su cara y le dije que era una tontería porque trabajé duro para poder comprar mi casa, por supuesto que me lo merecía. Dan comenzó a gritar que no tengo esposa ni hijos y que no necesito todo el espacio para poder hacerlo. También dáselo, le dije que no le daría nada y él ni siquiera se ofreció a pagarme el alquiler. Si lo dejaba mudarse todavía estaría cubriendo toda la hipoteca de mi propia casa sin siquiera poder vivir en ella. Mi propia casa. Entonces Dan me dijo que no debería tener que pagar alquiler porque su familia es lo primero y nuestros padres dijeron que yo iba a hacer esto y que lo haría. Grité como si su palabra fuera ley o algo así y le dije a Dan que no tenía el derecho ni el poder para darle mi casa. Entonces WR1Q, mis padres y Sil irrumpieron por la puerta principal y me rodearon para tratar de obligarme a aceptar que hubo muchas peleas,
pero para resumir, en este punto escuché la frase hazlo por Dan, muchas más veces de las que puedo recordar en la pelea. Les dije a todos que no tienen voz en mi vida ni en mi casa y que se fueran antes de llamar a la policía. Me dijo más fuerte que estaba embarazada otra vez y que no podía hacerle esto. Le dije que no le hice nada. Ella simplemente asumió que podía quitarme lo que podía quitarme, como si yo lo permitiera. No tenía ninguna obligación con ella. Familia, entonces la llamé perra engreída que nunca me respetó, así que no me importa lo que ella piense o cuántos hijos tenga. No tengo ninguna simpatía por ella, no vivirá bien en mi casa, eso la hizo lo suficientemente enojada como para atacarme, me dio un buen golpe en la cara y trató de hacer más, pero mi hermano la detuvo. Pateando y gritando, ella seguía exigiendo que la dejara ir para poder arrancarme los ojos. El teléfono que sostenía grabó casi todo, así que lo levanté y dije que iba a llamar a la policía si no se iban de inmediato. Mis padres le dijeron a Dan que se iban, entonces mi madre dijo que tenía una semana para recuperar el sentido. Le dije que no lo haré estar y no volver, entonces le dije a Sil que mi teléfono grabó todo y si intenta algo presentaré cargos por agresión. Ella me gritó y luego se echó a llorar a gritos con la cara entre las manos. Mi madre fue la última en salir. Abrí la puerta y dije que sería mejor que hiciera esto por Dan y Sil. Respondí diciéndole que no seré la segunda parte después de que eché al hermano de mis padres y a Sil por tratar de obligarme a entregarle mi nueva casa a mi hermano. Inmediatamente fui a mis redes sociales y le conté la historia a toda la familia. Se difundió bastante rápido, pero no la encontrarás ahora porque todo se eliminó hace algún tiempo y puse mi propio perfil en privado. Publiqué sobre ello porque sabía que lo primero que haría mi familia cuando llegaran a casa fue tratar de torcer el evento para convertirme en el villano y yo tenía toda la razón, pero tenía aproximadamente una hora para comenzar antes que ellos y tenía evidencia en vídeo para respaldar mi historia sobre lo que hicieron. Hecho, no planeo mostrar el vídeo aquí, así que no preguntes. Ser preventivo funcionó porque tuve un buen número de miembros de la familia de mi lado de inmediato. El hermano de mis padres y Sil deben haber estado listos para escribir su propia publicación. Pero ya era demasiado tarde, así que ni siquiera se molestaron en intentar mentir mucho. Mis padres, Dan y S, tenían algunos monos voladores apoyándolos, pero no mucho más. Muchos otros sabían que ya tenían derechos, así que lo que pasó fue algo que todos entendieron rápidamente. Y acepté. Hubo una persona en particular que me llamó, no sé quiénes fueron, pero me despotricaron diciendo que era un hermano horrible y que necesitaba dejar paso a un verdadero padre de familia. Simplemente colgué la llamada y bloqueé el número. Esto no se repitió. Pasó la semana y mis padres aparecieron con Dan en mi porche, tal como dijeron que harían en su ultimátum anterior. Tocaron el timbre como locos y también golpearon la puerta hasta que finalmente respondí. La abrí. Una grieta e intentaron entrar de nuevo, pero instalé un par de cadenas que lo impidieron e incluso apoyé mi cuerpo contra la puerta por si acaso. Mi padre y mi hermano me exigieron que los dejara entrar, pero dije que estaba grabando todo en cámara y llamaría a la policía si intentaban entrar a la fuerza de nuevo. Mi madre los calmó y luego, en su tono más enfermizamente dulce, me preguntó si estaba lista para dejar que mi hermano se mudara. Se lo dije a ella y al resto de ellos. Vete a las lágrimas de cocodrilo y me preguntó por qué no puedo hacer esto por Dan porque es mi amado hermano. Me reí y luego dije sin rodeos que no lo amo como aún durante años y solo lo alentaron a hacerlo. Son padres terribles y él es un hermano terrible. Luego les dije que se fueran o llamaría a la policía lo antes posible. Todos se fueron sorprendentemente fácilmente, aparte del fuerte llanto de mi madre y los demás dando con miradas sucias. Se podría decir que hacer que se fueran fue sospechosamente fácil. Pensé que todo el lío había terminado, pero supongo que debería haberlos tomado más en serio porque tenían otros planes estúpidos. Llegué a casa más tarde esa semana, el viernes por la noche, y encontré un camión de mudanzas. La minivan de mi hermano estacionada en mi camino de entrada era Dan y su familia, estaban moviendo cosas. Él simplemente lo vi. Me puse furioso y le dije a él y al resto de su familia que se detuvieran, pero con aire de suficiencia. Me dijo que les gustara o no se estaban mudando y luego de la manera más falsa mientras inclinaba la cabeza y fruncía los labios dijo que estaba bien porque mi mami lo permitía y que siempre debería escuchar lo que mi mami me dice. Me sentí furiosa con solo escuchar esas palabras y mirar su cara de perra engreída, así que me encerré en mi camioneta para llamar a la policía de inmediato cuando se dieron cuenta de lo que estaba haciendo. Sil comenzó a golpear mi ventana y gritarme que parara y que puedo. No le hagas esto porque ella y Dan necesitan la casa y ella lloró. ¿Por qué no puedes hacer esto por Dan? Casa, no la suya, y luego amenazó con golpear el costado de mi camioneta a menos que me detuviera. Llamando a la policía, todo lo cual el operador del 911 escuchó gracias a que la ventana estaba ligeramente abierta. Le dije a Sila que dañó mi camioneta.
La demandaría y ella fue lo suficientemente inteligente como para retirarse cuando llegó la policía. Dan y Sil junto con sus hijos se habían encerrado. En mi casa le conté a la policía lo que había sucedido y les mostré mi nueva licencia de conducir que tenía mi dirección actual. Luego, cuando fuimos a la puerta de entrada, vi que habían cambiado la cerradura y la vieja cerradura estaba en la puerta. Porche con el centro perforado y el taladro que usaron estaba justo al lado con un juego completo de brocas de Harbour Frat. ¿Podrían haber sido más estúpidos al dejar evidencia así? Señalé la cerradura rota y el taladro y luego di al policía un resumen de todos los eventos que sucedieron. Antes bueno, supongo que Dan llamó a nuestros padres en algún momento después de que llegué a casa porque aparecieron mientras hablaba con la policía. Mis padres inmediatamente mintieron y comenzaron a decir que había aceptado alquilar de mi casa a mi hermano y su familia. Le dije que era una mentira fácilmente demostrable de una forma u otra. Así que Dan y Sil finalmente salieron de mi casa con algunos papeles en la mano. Ambos parecían súper engreídos, como si de alguna manera me hubieran engañado. En realidad redacté e imprimí un contrato de alquiler falso, pero mi firma no estaba allí. Había uno, pero no se parecía en nada a mi letra. No creo que ninguno de ellos haya visto mi firma, así que fue increíblemente estúpido de su parte. Les dije a mis padres y a Dan que eso era un fraude estúpidamente descarado y que si la policía investigara, se darían cuenta fácilmente y no creo que ir a la cárcel y al tribunal les sirviera de nada. Incluso podría hacer que Dan perdiera su trabajo, que es su único medios para mantener a su familia. También dije que conseguiría un abogado y demandaría por daños y perjuicios si algo mío se perdía, era robado o se rompía y que llamaría a CPS por si acaso. Dan se puso pálido y parecía realmente asustado cuando dije todo eso. Pero mi madre se interpuso entre nosotros e insistió en que debería hacer esto por finalmente puedan tener una casa familiar para ellos solos. Le grité que si pensaba que era una buena idea, podría hacerlo. Se lo hice a Dan y dejó que Dan tuviera su casa para él solo. En lugar de eso, la policía separó a mi madre por mí y dije que los quería a todos ahora mismo o presentaré cargos. Dije en un grito sobre cómo perforaron mi puerta principal cerrada con llave. Para romper los papeles del contrato de arrendamiento eran obviamente falsos. Falsificaron gravemente mi firma y he grabado vídeos de personas atacándome. Esos son delitos graves y si no se fueran, eso es exactamente lo que haría. La única razón por la que no lo había hecho ya fue por el bien de los hijos de Dan, para que tengan una oportunidad de largarse en el momento en que mis padres se enteraron. Creo que finalmente entendí que no podían obligarme a hacerlo por Dan. Mi madre se rindió. Y dijo que había puesto fin a esto. Luego se acercó a Sil y habló con ella en voz baja durante un minuto mientras mi padre hablaba con Dan. Al instante, Sil comenzó a llorar en voz alta y rompió los papeles de alquiler falsos en pedacitos y los arrojó como si fueran confeti. Solo para que un oficial les dijera que recogieran los trozos de papel o los ubicaría por tirar basura a los dos policías en este momento si no me pagan lo suficiente por esto. Las caras de Dan tuvo que comenzar a decirle a Sue que los niños cargaran sus cosas nuevamente en el camión de mudanzas. Todos los niños estaban llorando y el mayor sollozaba porque ahora no tendrá su propia habitación y Dan reunió a sus hijos para intentar hacer un último intento patético de hacerme sentir culpable con un triste rutina familiar, ya sabes, donde se reúnen todos en una especie de abrazo grupal mientras todos miran a One Direction. Lo juro, creo que lo habían practicado de antemano. Todos los niños tenían la misma mirada suplicante con la boca temblorosa. Sil seguía frotando su vientre de embarazada e inclinándose. Su cabeza parecía un cachorro triste y mi hermano simplemente puso la cara más triste que pudo y dijo: por favor no hagan esto, necesitamos poder vivir aquí, pero no vacilé y les dije que siguieran empacando a todos los niños. Y Sil aumentó el llanto a 11 y Dan me gritó: ¿estás satisfecho contigo mismo? Nos has negado un hogar porque eres demasiado egoísta para compartir y ayudar a la familia. Terminé riéndome como un loco y respondiendo que lo que era. Lo que intentaba hacer era aceptar, no compartir y ningún llanto me hará dejar que su familia se mude aquí porque ya no es mi hermano. Es solo un imbécil con derechos que cree que puede quitarme lo que quiera, como cuando éramos niños. Dan empezó bombardeándome hasta que la policía le dijo que se calmara o estaría esposado sin importar si quería presentar cargos. Se mordió los labios y parecía una mezcla de miedo y sumamente enojado. Le pregunté a la policía si podían quedarse hasta mí el hermano de mis padres y Sil se habían ido y dijeron que no tenían intención de ir a ningún lado hasta que esto se resolviera. De hecho, en los siguientes minutos, 2 policías se convirtieron en 4 cuando entraron más por cualquier motivo que les dio a mis padres un incentivo adicional para salir.
Al mudarme, hice que Dan me diera las llaves de la nueva cerradura que había puesto en mi puerta principal, aunque de todos modos conseguí otra cerradura al día siguiente porque no sabía si tenía copias de las llaves o no, y era muy reacio a entregarlas. Luego, en lugar de entregármelos, los arrojó calle abajo y a un desagüe pluvial mientras decía que fuera a buscarlos yo mismo, pero uno de los policías lo regañó por eso y lo obligó a ir a buscarlos. Tuvo que quitar la rejilla. Solo para llegar a ellos y se ensució bastante en el proceso. Cuando recuperó las llaves solo se quejó y luego las estrelló en mi mano. Luego les dije a todos que se fueran y nunca volvieran. Mi madre dijo que me repudiarían por esto. Como si eso fuera algún tipo de amenaza para mí, y se lo dije entonces y con mucho sarcasmo dije algo como no, eso significa que no podré ir a ninguna fiesta con ustedes, donde todos modos porque Dan siempre ha sido tu favorito obvio. Me trataste tan mal cuando era niño que si Dan alguna vez necesita un donante de órganos no le daría nada, así que haz lo que siempre me dijiste que hiciera cuando fui maltratado por todos ustedes y aguanten. Mis padres quedaron anonadados después de que dije todo eso y el cuarteto de policías también los miraba bastante crítico. Les digo que si quieren poner a padres desagradables como el mío en el acto, confrontarlos delante de la policía porque probablemente no intentarán nada realmente estúpido. Entonces mi madre empezó a llorar y se alejó, mi padre se quedó allí, como si quisiera pegarme y Dan simplemente abrazó a sus hijos, derrotado, y Sil estaba fuera teniendo una rabieta en mi jardín delantero. Pronto todos formaron una fila repartiendo cajas y sacaron sus cosas de mi casa. Aún no había desempacado nada, así que lo sacaron todo bastante rápido, pero mientras lo hacía mi madre seguía diciendo que no era demasiado tarde. Y todavía podía hacerlo por Dan varias veces, cada vez tratando de negociar más y más para intentar hacerme cambiar de opinión. Ella dijo que Dan podría pagarme el alquiler si los dejaba quedarse y cuando eso no funcionó, ella dijo que podía volver a vivir con ellos para dejar que Dan alquilara mi casa y así no tener que compartir el edificio. Le dije que se callara y siguiera empacando cajas porque no quiero a Dan ni a su familia cerca. No quiero su dinero y ciertamente no quiero volver a vivir con él ni con mis padres después de la forma en que me trataron cuando era niño. Hacer un trato con mis padres sería ese. Terminó teniendo otra rabieta después al escuchar eso. Arrojó una caja y luego se sentó en el suelo para tener una fiesta de lástima porque no quería volver a compartir la casa con mis padres y simplemente se quedó sentada luciendo enojada triste allí hasta que todos los demás terminaron. Ella no ni siquiera quería levantarme cuando llegó el momento de irse. Finalmente sacaron todo de la casa y lo metieron en la camioneta, así que antes de irse, les hablé a mis padres por última vez sobre toda la con estando 4 policías allí. No pudieron hacer mucho más que quedarse ahí y aceptarlo por una vez. Los llamé por tantas cosas que sucedieron e incluso les señalé que no podían hacer algo bueno por mí, como dejarme quedarme a dormir con mi caravana cuando estaba sin hogar y tratando de recuperarme. Como dejaron que Dan y Sil me ridiculizaran y me llamaran vagabundo. Bueno, ¿quién es el vagabundo? Ahora querían echarme de mi propia casa para que Dan pudiera quedarse en ella gratis, sin cargo, pero cuando necesitaba un lugar a donde ir querían cobrarme más de lo que podía permitirme solo para estacionar mi caravana cuando sabían que estaba sin trabajo. Hubo más escaleras extremadamente críticas de parte de la policía cuando dije todo eso. Así que pongo a mis padres en un aprieto una vez más y les pregunto qué hice aparte de nacer para merecer que me traten tan mal, porque cuando finalmente tengo un poco de éxito en la vida me lo quieren arrebatar para su favorito niño, ya que ellos prefieren que le dé todo a Dan y no tengo nada para mí. Compré mi casa con el dinero que gané. No les debía nada y no les volveré a pedir nada porque claramente nunca seré nada más que un felpudo o una fuente de ingresos a sus ojos. No obtuve respuestas de ellos, simplemente se quedaron allí, como peces fuera del agua, así que seguí despotricando y les pregunté qué, en el nombre de Dios, les hacía pensar que eran tan buenos padres después de todo eso. Mi padre estaba rojo, pero esta vez más por vergüenza que por ira, y mi madre estaba llorando porque era una persona horrible. Yo estuve de acuerdo sin rodeos en que ella es una persona horrible, todos lo son y apuesto que irán la gente y todos lo sabían, pero si les denunciaba todas estas cosas en privado en lugar de en público, simplemente se enojaban conmigo y seguían actuando como si estuviera equivocado. Simplemente mantuvieron la negación durante tanto tiempo que se convirtió en una parte de quienes son. Mi madre enterró su rostro en la chaqueta de mi padre para llorar y mi padre parecía más derrotado de lo que jamás lo había visto. Dan y su familia me evitaron por completo mientras terminaban de poner todo en el camión de mudanzas. Me aseguré. No me robaron nada mío. No es que hubiera tenido la oportunidad de conseguir muchos muebles, pero tuve suerte de tener incluso un sofá. En ese momento, todos volvieron a sus vehículos y Sil se quedó mirándome con malicia hasta que mi hermano finalmente consiguió. Ella condujo la minivan a casa y tan pronto como se fueron todos, volví a conectarme y conté lo que pasó.
Mis padres estaban demasiado avergonzados para siquiera intentar defender sus acciones esta vez y aunque la familia estaba algo dividida antes de este incidente. Ahora fue una victoria aplastante a mi favor, casi toda la familia se puso de mi lado después de este incidente y aquellos que no lo hicieron simplemente no se están poniendo del lado de nadie, sin importar cuánto lo intentaron mis padres anteriormente, lo hicimos por la línea Dan, nadie escuchó. Ya no queda ningún apoyo familiar que tuvieran. Muchos miembros de la familia que esperaba no se pondrían de mi lado, eso incluye a los antiguos monos voladores, así que supongo que finalmente tuvieron suficiente en ese momento. Me ofrecía hospedar a la mitad de la familia en el próximo Nochebuena en mi nueva casa, mis padres no fueron invitados. Sorprendentemente, no me bloquearon en el perfil de mi hermano y de Sil y vi que Sil tuvo su cuarto bebé a principios de noviembre. Todavía viven con mis padres. Estoy bastante seguro de que sabían que yo estaba mirando porque Sil seguía haciendo publicaciones pasivo-agresivas aproximadamente cada 2 semanas sobre no tener suficiente espacio mientras vivía con mis padres. Probablemente para ver si todavía puede sentirme culpable y estoy seguro de que eso está volviendo locos a mi madre y a mi padre porque no tendrán paz ni tranquilidad en su vejez con 3 niños ruidosos y desagradables, un niño mentalmente inestable, mi hermano Golden Child y un bebé recién nacido en la casa, todos a la vez, tal vez podrían mudarse a una caravana en su propio patio trasero y dejar que Dan se haga cargo completamente en su casa, podrían tener un poco de paz, entonces sí, podrían hacer eso por Dan. Se suponía que habría más, pero esta publicación fue demasiado larga, así que publicaré una tercera parte más adelante para aquellos que comentaron en misa para obtener cámaras. Lo haré cuando pueda pagarlo. Todavía estoy en recuperación financiera después de comprar una casa el año pasado, y hasta donde sé, las buenas cámaras necesitan una computadora decente para grabar y no tengo nada más que un niño de 3 años. Computadora portátil que ejecuta Windows 10. Sí. Estoy al tanto de las cámaras de timbre que serán las primeras que obtendré para aquellos que seguían diciendo que debería haber arrestado a mi hermano y a ese y que la única razón por la que no lo hice fue porque son sus padres. Los niños los necesitan y si Dan fuera arrestado probablemente perdería su trabajo y sin eso su familia no tiene dinero y ese tiene un bebé de solo 1 mes en este momento ninguno de los dos necesita terminar en la cárcel, pero no necesitas la cárcel para la policía de venganza puede ayudar, sí, pero obtuve venganza sin presentar un informe policial. ¿Sería tan misericordioso otra vez? Lo más probable es que no y ellos lo saben. Decidí esperar para crear una cuenta y publicar hasta después del año nuevo en caso de que sucedieran más cosas y lo hizo porque los lectores anteriores sabían que mi ex estaba haciendo publicaciones pasivo-agresivas en las redes sociales que obviamente estaban dirigidas a mí, especialmente después de que Sil tuvo su cuarto bebé en noviembre. Estaba publicando las mismas tonterías repetitivas una y otra vez. Simplemente encontró formas siempre lo recompensó, pero ella siguió regurgitando que estaba cansada de vivir con mis padres, que no hay suficiente espacio, que necesita su propia casa, bla, bla, bla. Sé que sueno desdeñoso, pero vive lo que tengo con estas personas y contigo. Estaría listo para tocar sarcásticamente tiny violines frente a ellos también, son así de malos y desde que esperé hasta enero para hacer una cuenta, sucedió más tal como pensé que dije antes de que había invitado a la mitad de la familia a pasar la Nochebuena. Fiesta en mi casa y todos los que invité vinieron a pesar de que fue un viaje bastante largo de alrededor de 3 a 4 horas para ellos, pero querían venir y mostrarme su apoyo. Me elogiaron mucho por lo duro que trabajé para conseguir una casa por mi cuenta y que lamentaban todo lo que había pasado. Me preguntaron por qué no tomaba mi caravana y conducía las 3 horas de regreso hasta ellos en lugar de vivir prácticamente sin hogar durante tanto tiempo y tuve que admitir tímidamente que estaba muy apegado a vivir por aquí y que tenía mis mejores oportunidades de empleo en esta área. Mi ciudad natal no tiene muchas oportunidades de trabajo excelentes en mi campo, si es que hay alguna, y quería hacer mi propio camino. Por mucho que pude responder, en general aceptaron. Pasamos a tener una fiesta bastante agradable, la mejor en la que había estado en años, algunos parientes incluso trajeron CD de excelentes álbumes navideños y debo decir el que mi tío trajo de Ray Charles. Era mi favorito, canta canciones navideñas como nadie más las escuchó, fue un momento grandioso y feliz. Sentí que por una vez podía olvidar mis problemas pasados y disfrutar el momento, pero no estaría escribiendo esto si hubiera seguido así. 2 horas después de iniciada la fiesta, ¿sabes quién apareció? El hermano de mis padres y Sil aparecieron tratando de parecer todos sonrientes, ni siquiera tocaron, simplemente entraron por la puerta de entrada como si estuvieran destinados a estar allí. Apagué la música y les dije que me fuera de inmediato. Me rogaron que me quedara y dijeron que trajeron regalos.
Uno de mis tíos se levantó y les gritó antes de que tuviera otra oportunidad de hablar y dijo que no merecen estar en mi intentaron para tirar meses antes y estaba respaldado por varios otros parientes. Claro, este tipo es el hermano de mi madre y solía amarla muchísimo hasta que entre mis padres y yo, los padres de mi madre de mis abuelos como por más viejos que sean, se interpusieron apresuradamente entre nosotros y les dijeron a mis padres que si querían hacer las paces conmigo era demasiado pronto y que nunca se habían sentido más decepcionados con ellos que el año pasado, habían ocultado su favoritismo por mí. Hermano de miradas indiscretas durante mucho tiempo, pero ya nadie se dejó engañar y necesitaban hacer un esfuerzo serio para tratar de tratarme como a un hijo si alguna vez querían estar en mi vida nuevamente. Entonces recurrieron a Dan y Sil y dijeron que habían visto las tonterías repetitivas que Sil sigue publicando sobre que están cansados de esto y que simplemente lo dejen pasar ya mi casa no se convertirá en su nuevo hogar. Sil volvió a su antiguo estándar de llorar y tuvo una fiesta de lástima por cómo ella debería ser quien viva aquí y no yo. Se dejó caer en una silla para hacer un berrinche y decir que no era justo. Me compré esta casa para mí cuando no tengo familia propia y ella tiene 4 hijos que necesitan más espacio y ella solo quería un lugar mejor para vivir y sentirse como una verdadera madre. Fui mezquino, pero le señalé en voz alta que ella apesta como madre porque deja que mi madre haga la mayor parte de la crianza mientras ella se sienta en su trasero todo el día bebiendo, jugar con su teléfono o salir y gastar todo el dinero de Dan y ella tiene el descaro de quejarse. Incluso bromeo diciendo que me sorprende que su bebé no se emborrache con su leche materna ya que bebe tanto alcohol, lo cual admito. Fui demasiado lejos cuando subí unas escaleras y Sil me preguntó si la estaba llamando mala madre. Le dije que la evidencia habla por sí sola y que si ella quería poder permitirse el lujo de mudarse de la casa de mis padres algún día, entonces necesita para darle algún uso a su título universitario conseguir un trabajo y aprender a ahorrar dinero. Mi madre ya se encarga de la mayor parte del cuidado infantil de los hijos de mi hermano de todos modos para tener mucho tiempo después de que su bebé crezca un poco más. El hijo mayor de mi hermano que es 7 años corrió para empezar a patearme y gritarme por gritarle a su mamá y me seguía diciendo que su mamá decía que yo era el malo que la hacía llorar y no nos dejaba vivir aquí. Fue cuando mi hermano agarró a su hijo para alejarlo, pero todos los demás parientes volvieron a intervenir y esto se convirtió en una intervención familiar contra mi alféizar y mi hermano. Ella estaba llorando, su nuevo bebé estaba llorando, sus hijos lloraban, diablos, incluso Dan estaba a punto de llorar por el azotes verbales con los que estaba siendo agredido. Terminó sentado en el otón y yo guardo los zapatos junto a la puerta principal y parecía un completo desastre. No podía mirar a nadie a los ojos, ni siquiera podía decirme 2 palabras, no con una casa entera llena de gente enojada lista para juzgarlos. Intentaba dejar salir a su niño dorado interior nuevamente. Si no estuvieran ahí para interponerse en su camino, apuesto a que esto habría terminado siendo una repetición de cuando intentó hacerlo. Ordenarme que intentara tomar mi casa meses antes. A estas alturas, aunque él había sido tan humillado que su reputación y la de mis padres en la familia quedó completamente destruida porque todas las máscaras ya estaban quitadas poco después de que el hermano de mis padres y Sil todos se fueron derrotados. La fiesta se reanudó y todos evitamos hablar de lo que acababa de pasar por el resto de la noche ya que la mayoría de los adultos habían estado bebiendo. Todos se quedaron a pasar la noche en mi casa. Incluso dejé que algunos de ellos durmieran en la caravana, así que allí habría suficiente espacio. Admito que también es una buena casa de huéspedes. Todos mis familiares también querían visitarla antes y dijeron que no podían creer que había estado viviendo en ella durante aproximadamente 2 años. Recibí muchas preguntas sobre cómo eran el verano y el invierno, así que me levanté más temprano que todos los demás la mañana de Navidad y tomé una taza de café recién hecho y un poco de ibuprofeno para esas resacas de ponche de huevo que algunos de ellos tenían. Me felicitaron por ser un anfitrión mucho mejor que mis padres alguna vez lo fueron y todos acordamos hacer esto nuevamente la próxima Navidad después de Navidad. Sil finalmente dejó de hacer publicaciones que eran obvias. Me critica y también eliminó todas las antiguas, pero poco después del año nuevo hizo más recientemente una nueva publicación, quejándose de cómo había tratado de convencer a mis padres de que compraran una caravana como la mía para poder instalarla en el patio trasero para que Dan y su familia pudieran usar toda la casa como su hogar familiar. Bueno, el sabor de la propia medicina nunca fue divertido porque mis padres rechazaron esa idea con vehemencia. He oído que nadie los va a echar de su propia casa y mucho menos de su dormitorio principal. La publicación solo estuvo publicada por un par de días antes de que Sil la eliminara y apenas ha publicado nada desde entonces. Entonces le encanta quejarse, pero si un árbol cae y no hay nadie cerca para escucharlo, ¿aún puede quejarse? Supongo que se ha dado cuenta de que no tiene sentido hacerlo cuando ya nadie la escucha y Dan no puede permitirse el lujo de mudarse con su familia.
Su salario solo en el corto plazo si terminan esperando otro hijo en los próximos años, no me sorprenderá que las cosas se hayan calmado para mí desde entonces e incluso he invitado a amigos a una noche de póker. Soy pésimo en el póker porque nunca puedo. No recuerdo nada al respecto, pero lo que podemos hacer es beber cerveza y comer comida chatarra mientras somos unos idiotas felices. Todos cargamos Whoppers de Burger King y lo tomamos de la mejor manera para que los hombres adultos puedan cuando solo quieren pasar un buen rato sin adulterar y emborracharme. Creo que tal vez alrededor del verano consideraré la posibilidad de salir con alguien. No estoy exactamente cada vez más joven. Crucemos los dedos, eso va bien. Mi caravana ahora está inactiva en mi jardín y admito que hubo algunos días. Salí allí solo para pasar tiempo allí. Viví allí durante 2 años. Es como mi segundo hogar y tal vez algún día pueda usarlo para acampar como debía ser. Nunca he estado acampando con mis padres. Lo consideré una pérdida de tiempo, así que será una experiencia completamente nueva para mí. Esto marca prácticamente el final de lo que pasó. El hermano de mis padres y Sil se han mantenido muy alejados de mí, de hecho, parecen haber vuelto a actuar como yo. No existen como antes de que comprara una casa, no me molesta en absoluto, es mejor así, pero inevitablemente volverán de alguna manera, sé que lo harán, solo me pregunto qué clase de estupidez harán a continuación. Si algo notable como todo esto vuelve a suceder, haré otra publicación. Si esta cuenta aún está activa, actualizaré. Esto no sorprenderá a algunas personas que comentaron en mis publicaciones anteriores porque mis padres hicieron algunas de las cosas exactas que dijeron que harían, lo cual era deseable. Ya sea mi dinero o mi firma, esperaba las líneas clásicas de los narcisistas diciendo que les debía o que me dieran algún tipo de tontería socialista de compartir la riqueza, pero eso fue solo mi imaginación enloquecida. La situación resultante fue algo similar a eso, pero mucho más manso. Supongo que se podría decir que ahora parecen saber que no deben presionarme demasiado y que en su mayoría buscaban lástima. Todo comenzó cuando mis padres recientemente se pusieron en contacto conmigo a través de las redes sociales y pidieron una reunión en un lugar público de mi elección. Solo grité trampa, pero no tenía miedo. De hecho, me divirtió que supieran que ya no deberían joderme, así que solo podía preguntarme qué querían esta vez. Elegí un restaurante local que puede tener el nombre de una aceituna y un jardín en él y nos reunimos allí. Dan estaba con ellos pero mantuvo la boca cerrada la mayor parte del tiempo. Tuvimos saludos incómodos, pedimos algunas bebidas y luego fuimos al grano. Mis padres me rogaron que ayudara a Dan a conseguir su propio apartamento para que finalmente pudiera mudarse. Aparentemente el crédito de Dan no es tan bueno. Me pregunto por qué. Podría ser que su esposa lo gasta regularmente en un agujero. Bueno, me piden que los ayude, ya sea aportando algo de capital o firmando conjuntamente el apartamento y ayudando a pagar el alquiler. Por eso simplemente dije que no a ambos. Fue entonces cuando Dan habló enojado y me gritó que tengo mucho y que no tengo una familia que mantener como él, necesitaba mi ayuda y que debería ahorrar el dinero para su familia, ya que yo no tengo una. Me reí y pregunté dónde estaban cuando necesitaba su ayuda. Así es. Me estaban señalando y riéndose de mí por no tener hogar, o deberíamos remontarnos más a mi infancia. Me encantaría profundizar en que con muchos oídos para escuchar y a nuestro alrededor. Mi madre tomó mi mano y me rogó que no hablara de nada de eso. Mi padre y Dan simplemente miraron hacia otro lado y no dijeron nada, bastante seguros de que querían decirme algo como solían decirme, pero me mordí la lengua. Les pregunté si pensaban que era rico o algo así y su mirada decía nada, y cuando les dije que no tenía esa cantidad de dinero, me miraron como ciervos ante los faros. Les desglosé cuánto dinero tenía. Había logrado ahorrar para el pago inicial de mi casa y la forma en que tenía que vivir y trabajar para poder ahorrar tanto tan rápido, y luego gasté casi todo en el pago inicial de mi casa. Todavía estoy en recuperación financiera. Tenía ingresos mensuales de sobra, sí, pero la mayor parte iba directamente a mis ahorros. Le pregunté a Dan cuál era su salario anual y cuando me dijo le señalé que en realidad era un poco más alto que el mío. Luego rompí cosas sin apretar. Hago cálculos aproximados frente a mis padres sobre cómo alrededor del 70% de mis ingresos se destina a mi seguro hipotecario, gasolina, teléfono por internet, comida y otras facturas, y luego tal vez quede un 30% de eso como máximo que puedo ahorrar y lo necesito. El dinero ahorrado me recupero a tiempo y tengo que asegurarme de tener ahorros para poder utilizar mi camioneta, que es de los años 90. Si se estropeara, necesitaría dinero para arreglarla o reemplazarla, y hay otras cosas. Uno necesitaría un fondo para emergencias, como reparaciones del hogar, abogados de impuestos o cualquier cosa en general. Necesitaría dinero rápido para cuando se trata de un gasto repentino e inesperado, así que, como puede ver, no puedo gastar dinero para Dan, y yo también me negué a ser cofirmante de cualquier cosa.
ya que eso me dejaría en apuros con cualquier factura que Dan no pudiera o no quisiera pagar. Luego señalé que esa era probablemente la razón por la que mis padres no fueron fiadores del departamento de Dan hace mucho tiempo y mi madre acaba de comenzar. Llorando de nuevo, estaba un paso por delante de ellos en todo esto. No soy un cajero automático y no soy un tonto, y les dije directamente en la cara que esperaba que mi padre se enojara conmigo como siempre lo hace, pero esta vez simplemente no lo hizo. He conocido a este hombre explotar conmigo por la más mínima provocación de no permitirle a mi hermano toda mi vida, pero esta vez simplemente no hizo eso. Ni siquiera había una mueca de desprecio en su. La única forma en que podía describir la mirada que tenía era arrepentimiento y derrota. Tal vez arrepentimiento por ser. No puede intimidarme más, quién sabe. De cualquier manera, mis padres realmente no podían discutir conmigo y yo no estaba dispuesto a darles dinero. Dan simplemente se levantó y dijo que todo esto era una pérdida de tiempo y que se iba. Mi madre comenzó a disculparse por él, pero Dan todavía quería irse y luego, solo para matar con amabilidad, me ofrecía comprar. Les dieron una ronda de sopa y ensalada ilimitada mientras estábamos todos allí. Supongo que no pudieron rechazar comida gratis, ya que todavía no habíamos pedido nada más que bebidas y se quedaron. Hice todo lo posible para hablar de cualquier otra cosa que no fuera dinero. Dan permaneció en silencio y estaba comiendo su comida o mirando su teléfono, pero mis padres simplemente hablaron conmigo torpemente y mencionaron que recientemente se habían unido a una iglesia cristiana local y que ya habían estado asistiendo durante las últimas 2 semanas. Dije bien. Para ellos y, por supuesto, comenzaron a intentar anunciar que les gustaría que yo también fuera. Simplemente dije que no, gracias, y fueron lo suficientemente inteligentes como para no presionar más cuando terminó la comida. Dan dejó $10 en la mesa para la propina y se fue sin decirme una palabra más a mí ni a nadie. Mi madre simplemente disculpó su comportamiento y todos nos separamos. Eso no fue tanto drama como pensé que habría, pero esto sigue siendo mucho mejor de lo que solían ser las cosas. Mis padres y mi hermano, en cuanto a ese, aunque ella se ha estado quejando regularmente en línea sobre mis padres, a ella realmente no parece gustarle el hecho de que ella no es la abeja reina de su casa, y creo que su toxicidad finalmente los está afectando, porque si no lo serían, desesperada por volver arrastrándose hacia mí. Ese en realidad quiere que mis padres se muden a una caravana como tuve que hacer yo para hacer espacio en la casa, y le dicen que no cada vez que parece tener seguidores de personas con mentalidad automovilística como. Sin embargo, ella, porque aquí y allá recibo mensajes de alguien que no conozco y que tiene la intención de enojarse conmigo por no entregar mi casa en venta. Ya no me molesto en discutir con estas personas, simplemente bloqueo y sigo adelante. Era un troll persistente que tenía mi número de teléfono y me llaman desde un número diferente cada vez. Sí, parece ser la misma persona que me llamó para decirme que necesito dejar paso a un verdadero hombre de familia como Dan, pero no me importan las llamadas. Aunque parece haber disminuido, si no tal vez detenido, porque le dejé claro a esa persona que solo me estaban divirtiendo al seguir así durante tanto tiempo. La última vez que llamaron fue a principios de mes y ha habido silencio por su parte.